A lo largo de 100 años, generaciones sucesivas de mexicanos conocieron a través de Excelsior los acontecimientos más importantes de nuestro país y el mundo, formándose una opinión propia sobre tales hechos. La mañana del 18 de marzo de 1917, en el centro de la Ciudad de México, una rotativa incansable, conocida como La Cucaracha, dio a luz el primer número de Excelsior. Aquel diario de apenas 8 páginas en gran formato se convirtió con el tiempo en un referente central de nuestra vida pública. Surgido poco después de la Constitución de 1917, Excelsior contó con el apoyo del nuevo gobierno encabezado por el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza. Tras 7 años de guerra, la revolución había destruido al país y se hizo necesario un periódico mesurado que llamara a la concordia y contribuyera a sentar las bases de una sociedad ordenada y pacífica. Bueno, Excelsior surge en el triunfo del constitucionalismo. Es un periódico al que el gobierno de Carranza abre la posibilidad de cubrir las noticias en México y hacerlo de una forma que no fuese un clásico periodismo partidista, pero sí un periódico que abraza la Constitución y todas las ideas que vienen con la Constitución. El nuevo proyecto informativo fue encabezado por Rafael Alducin, un empresario de 28 años aficionado a los toros, a las carreras de autos y al periodismo. Mi padre era de Puebla y vino aquí a México a trabajar porque ya había muerto su padre y él se ocupó mucho de su familia y le gustó. Primero vendió llantas porque era el tiempo de la guerra, yo creo que había escasez y ahí se hizo muy amigo del dueño del Imparcial, Reyes Espíndola, y del hijo también. Entonces le entró el amor para el periodismo. Respaldado por Jesús Núñez, su fiel colaborador, Alducin convocó a experimentados periodistas del diario porfiriano El Imparcial, entre quienes destacaban Manuel Flores y Carlos Díaz Dufo. Para complementar su equipo, también llamó a otros elementos que al paso de los años se hicieron igualmente indispensables. Uno de ellos era el reportero chihuahuense Manuel Becerra Acosta. Otro fue el periodista regiomontano Rodrigo de Llano. Se conecta con Rodrigo de Llano y lo hace corresponsal del periódico Excelsior, porque Rodrigo tenía un periódico en Nueva York. El primer editorial de la flamante publicación, escrito por Manuel Flores, insistió en la vocación civilizadora del diario, en medio de la incertidumbre que dejara a su paso la revolución. La prensa está destinada a ser moderadora y alentadora de los espíritus en estas circunstancias de la vida patria, al mismo tiempo que voceadora de la opinión pública, porque no se trata únicamente de la reconstrucción material del país, sino también de su reconstrucción espiritual. Rápidamente, el periódico ganó adeptos por toda la capital porque reflejaba las necesidades e intereses de sus lectores, incluso de los más jóvenes, como propuso Rafael Alducin, director de Excelsior. Siendo yo estudiante de la Facultad de Derecho, yo induje a Excelsior justamente a que crearan una página estudiantil en el periódico, sosteniéndole a los gentes de Excelsior, Alducin, que era entonces el director, que el estudiante leía periódicos y que le convenía a Excelsior atraerse a la clientela estudiantil. De Excelsior llamaron pronto la atención los bellos rotograbados del suplemento dominical, una sección en inglés para lectores extranjeros y especialmente a partir de 1926 el lanzamiento del álbum de México Monumental, que a través de magníficas fotografías dio a entender que el país había superado sus conflictos y se encaminaba en la senda del orden y la paz. Con el fin de posicionarse mejor en el gusto de los lectores capitalinos, el director Alducin impulsó distintas campañas promocionales, una de las cuales ha tenido larga vida en la cultura popular de nuestro país.
la celebración del Día de las Madres. Y fundó el Día de las Madres y ahora todo el comercio se lo debe a la fundación del Día de las Madres por mi papá. En 1948, Excelsior convocó a los escultores mexicanos a proponer una obra alusiva al Día de las Madres, certamen en el que resultó triunfador Luis Ortiz Monasterio. La composición escultórica de Ortiz Monasterio, el Monumento a la Madre, inaugurado en 1949 por el presidente Miguel Alemán, se convirtió en una referencia de la gran capital, pero también en un símbolo duradero del diario fundado por Rafael Alducin, aquel entusiasta empresario de Puebla. Al igual que muchos medios de comunicación en nuestros días, Excelsior y sus lectores se han habituado a la producción y al consumo de información veraz, tanto como a la libre expresión de las ideas. No obstante, en el pasado, la conquista de esta libertad resultó accidentada y difícil. Tan difícil como lo fueron durante décadas las relaciones entre la prensa y los sucesivos gobiernos de México. En mayo de 1920, tras el asesinato del presidente Venustiano Carranza en Tlaxcalantongo, Excelsior perdió el apoyo del hombre que, en buena medida, promovió su nacimiento. Las malas noticias para el diario no terminaron allí. En abril de 1924, la muerte de su director, Rafael Alducin, dejó al periódico en total indefensión ante los enemigos mortales de Carranza, el presidente Álvaro Obregón y su más cercano colaborador, el candidato a la presidencia, Plutarco Elías Calles. Aunque el diario se hallaba lejos de confrontar al gobierno, su independencia molestó al poderoso binomio de Sonora. En enero de 1924, poco antes de la muerte de Alducin, el candidato Calles envió un telegrama al presidente Obregón, comentando la conducta presuntamente inapropiada de esta publicación. Creo que te habrás fijado en la labor insidiosa que sigue haciendo Excelsior, pues no hay día en que de una manera indirecta no esté incitando a la rebelión. Soy de la opinión de que no merece el respeto que se le tiene, y si lo crees conveniente, podemos ejercitar acción contra él. Pese a las presiones, el diario continuó su labor. Unos años después, debilitado por la crisis que siguió al asesinato de Álvaro Obregón, electo para un segundo periodo presidencial, Excelsior se declaró en bancarrota en 1932. De aquella muerte inminente, lo rescató el propio Plutarco Elías Calles, conocido ya entonces como el jefe máximo por su enorme poder y su capacidad de poner, quitar y manipular a los mismos presidentes de México. Por supuesto, el rescate de Calles no fue un acto gratuito. Constituido por orden del sonorense en sociedad cooperativa, Excelsior entró en una larga relación institucional con el gobierno, en la cual ambas entidades dieron prioridad al acuerdo, la estabilidad y los beneficios mutuos. Un patrón de conducta que durante décadas fue aplicable a los diarios más importantes del país. Y entonces, pues se da esta relación en que pues los periódicos, el periodismo en México, los medios, reciben una serie de límites por parte del poder público, límites dentro de los cuales pueden trabajar, pueden hacer su trabajo, pero sabiendo muy bien que rebasar esos límites puede ser peligroso para su propia supervivencia. Tras el movimiento estudiantil de 1968, Excelsior rompió el molde en que durante décadas transcurriera la apacible relación entre prensa y gobierno. El diario, dirigido entonces por Julio Scherer García, se tornó cada vez más crítico del Estado. Excelsior entonces era un periódico muy valorado porque había roto con sus ataduras anteriores. Julio había cambiado mucho la estructura, era un periódico inclinado a la derecha, muy anticomunista en ese entonces, ¿no? Si la Secretaría de Gobernación pagaba las 8, quería una noticia en 8 columnas, pues Excelsior se la vendía. Entonces, la irrupción de Julio Scherer y su grupo, pues empezó a cambiar lo que era Excelsior, ¿no? Tras varios años de tensa relación con el periódico, el 8 de julio de 1976, el presidente Luis Echeverría consiguió la destitución de Julio Scherer.
Para lograrlo, Echeverría manipuló una compleja red de intereses que incluyó a empresarios resentidos, ejidatarios descontentos y, en especial, a un grupo de cooperativistas excluidos por viejas rencillas políticas. Una medida muy de la política de esos años, de la política priista. Si este hombre me estorba, encuentro la manera para eliminarlo. Fue un ataque muy cínico, muy anunciado, muy proclamado. Tomada minutos después del llamado golpe a Excelsior, la fotografía de un contrariado Scherer, acompañado por sus colaboradores más cercanos, se convirtió con el tiempo en una imagen central de la historia democrática de México. Esa foto marcó el inicio, aunque no lo supieran en ese momento, de una especie de nuevo ramaje del periodismo mexicano que estuvo liderado por gente que estaba alrededor de Scherer en ese momento y que pues no sospechaba ahí que estaba germinando el nuevo periodismo en México. Ahí surgieron nuevos proyectos, esos proyectos se fueron ramificando, algunos como empresas, otros como grupos de periodistas, y los podemos rastrear prácticamente hasta el día de hoy. A partir del golpe de Excelsior se fundan periódicos como el 1+1, se fundan periódicos como La Jornada, se funda la revista Proceso por parte del equipo de Julio Scherer García, y efectivamente comienzan todas esas plumas y todos esos reporteros, una buena parte de ellos que se habían formado en aquel Excelsior de Scherer, comienzan a llenar otros espacios y a llevar pues esa visión periodística de atreverse, de llevar más lejos los límites a otras publicaciones. Hoy en día, la conexión histórica entre el Excelsior de Scherer y el nuevo Excelsior se manifiesta de múltiples formas. Rigor en sus contenidos, capacidad en sus columnistas, pluralidad de voces y, sobre todo, libertad de expresión están presentes ahora como lo estuvieron también en aquel notable periodo. De que haya libertad de expresión, de que haya juego de ideas, que pues, a nosotros ya lo tomamos como algo natural, no es natural. Es el resultado de una lucha que libró Scherer y otros, en la que lentamente se fue ganando terreno y acabaron ganando todo.